Entonces empezamos el curso de Estructuras 1. Cualquier pregunta, duda que tengan, por favor me interrumpen y me hacen la pregunta, ¿sí? En forma oral, porque no estoy viendo el chat en este momento, pero sí en forma oral. Bien, vamos a empezar por el bloque temático número 1. Bloque temático número 1. Nosotros dijimos que íbamos a estudiar estructuras 1, que era parte de la primera materia de estructuras, y la primera parte de estructuras 1 de este año la vamos a dedicar al estudio de la estática, ¿sí? Al estudio de la estática. No vamos a ver todavía en la primera parte cuestiones que tienen que ver con la parte estructural propiamente dicha, ¿sí? Eso vamos a empezarlo recién en la segunda parte de la asignatura. ¿Por qué vamos a estudiar la estática? Bueno, ahora vamos a ver por qué. La estática, la cinemática y la dinámica constituyen una parte de la mecánica de los sólidos. A su vez, la mecánica de los sólidos es una parte de la física. Por lo tanto, en este tramo nosotros vamos a estudiar física, ¿sí? ¿Pero qué física vamos a estudiar? ¿Una física general? No, una física que a nosotros nos interesa, que es estudiar los cuerpos en equilibrio, porque la estructura, mi edificio, tiene que estar en equilibrio. Entonces, como mi estructura tiene que estar en equilibrio, yo tengo que entender qué es esto del equilibrio. Porque si mi estructura no estuviera en equilibrio, se colapsaría y tendría problemas. Entonces, la mecánica de los sólidos se divide en tres. Se divide en estática, cinemática y dinámica. La estática, que es la que a nosotros nos está interesando, estudia las condiciones de equilibrio estático de los cuerpos sometido a la acción de un sistema de fuerzas, y en particular de los mismos, ¿sí? Por ahora, esto del sistema de fuerzas lo dejo como algo a analizar. Ya vamos a definir qué es un sistema de fuerzas, ¿sí? Pero lo que a mí me interesa que nosotros incorporemos es este concepto importante, que es las condiciones de equilibrio. La estática estudia las condiciones de equilibrio, ¿sí? Entonces ese es el primer concepto que tenemos. Una viga, ¿ustedes saben lo que es una viga? El elemento estructural viga. ¿Qué sería? A ver, alguien que me dé un concepto así con sus palabras. No me sale. Como algo alargado. Bien, es un elemento estructural que tiene una dimensión importante, la longitudinal, largo, con respecto a dos transversales más pequeños, que se lo utiliza para recibir carga y transmitirlo a la columna, ¿sí? La viga es la que yo tengo la losa, ¿no es cierto? La losa apoya sobre la viga, y la viga lleva el peso de la losa a las columnas, ¿sí? Esa viga que tiene como cargas, como fuerza, los pesos que están arriba en la losa, tiene que ser equilibrada por fuerzas que se ejercen en las columnas. Entonces, la viga tiene que ser un elemento estructural que esté en equilibrio. Yo tengo que dimensionar la viga. ¿Qué es dimensionar? Es darle alto, ancho, calcular qué acero lleva, cuántas barras, dónde ponerlas, para que soporte esas cargas y las transmita a las columnas, ¿sí? Entonces, ese es un objetivo de la estructura. Por ahora, solamente me voy a encargar de analizar las fuerzas, las cargas. Todavía no voy a dimensionar. Eso va a ser en estructuras 2 y 3. Este año no vamos a dimensionar. Este año vamos a ver todas las condiciones de equilibrio y cómo se comporta estáticamente esa vida. Pero, nosotros, además de la estática, la mecánica se divide también en cinemática y dinámica. Y la cinemática y la dinámica
se encargan de estudiar los cuerpos en movimiento, ¿sí? Los cuerpos en movimiento. Por eso no lo tomamos nosotros como un modelo de estudio para nuestra estructura, ¿sí? Es lo que ustedes han visto en física. Ustedes en física dieron cinemática. ¿Se acuerdan que estudiaban la caída libre, el tiro vertical, el movimiento en el eje X? Bien, todos esos problemas eran de cinemática. Y la dinámica también estudia el movimiento de los cuerpos, pero la diferencia entre la cinemática y la dinámica es que la dinámica estudia, involucra las causas que producen ese movimiento, ¿sí? La dinámica tiene en cuenta qué provocó el movimiento del cuerpo, qué fuerzas interactuaron con el cuerpo para producirle ese movimiento. Bien, entonces esto hace que cuando nosotros hablamos de dinámica, no solamente esté la aceleración, la velocidad, el desplazamiento, el tiempo, sino la masa de los cuerpos y la fuerza que yo le ejercía al cuerpo para ponerlo en movimiento. Pero repito, la dinámica y la cinemática la dejamos para la física y nosotros en este curso vamos a estar dentro de lo que es la estática. Bien, bien. Continuemos. ¿Pero se entiende este concepto? Me paran, me preguntan si no entienden, por favor, ¿eh? No nos quedemos con dudas. No hay ningún problema que repita. Vamos a ver ahora esto que dijimos recién. ¿Qué habíamos dicho recién? Que íbamos a hablar de la fuerza. La fuerza yo la puedo definir en el lenguaje cotidiano o en el lenguaje técnico. En el lenguaje cotidiano, yo digo que la fuerza, yo le aplico una fuerza a un cuerpo cuando lo empujo, cuando lo tiro de él. ¿Sí? Cuando pateo la pelota, estoy aplicándole una fuerza a la pelota. Cuando tomo el carrito del supermercado y tiro del carrito del supermercado o lo empujo, al carrito del supermercado le estoy aplicando una fuerza. Por eso nosotros pensamos que la fuerza en un lenguaje cotidiano está relacionada con el tirón, con el empujón. Eso a mí me hace dar cuenta de qué sería, cómo yo me interpreto, cómo lo veo. Ahora, la definición física habla de la medida de interacción entre dos cuerpos. ¿Qué significa esto? Que para que haya una fuerza, tiene que haber dos cuerpos en interacción. ¿Cuáles son los dos cuerpos de interacción entre el jugador de fútbol y la pelota? Un cuerpo es la pelota y el otro cuerpo es el jugador. ¿Cuál es la interacción entre el que empujamos el carrito en el supermercado? Nosotros que empujamos el carrito y el carrito. Hay dos cuerpos, ¿sí? Dos cuerpos que interaccionan, ¿sí? Un cuerpo le aplica una fuerza al otro y el otro le aplica una fuerza igual y opuesta. Y esa fuerza, en algunos casos, produce movimiento, en otros casos produce deformación, ¿sí? Bien. Por eso decimos que la definición técnica, la fuerza es la medida de interacción entre dos cuerpos. El martillo y el clavo interactúan, el martillo le aplica una fuerza al clavo, el clavo le aplica una fuerza al martillo. No sé si ustedes estudiaron las leyes de Newton en física. ¿Alcanzaron a estudiar las leyes de Newton? No. Bueno, las tres leyes de Newton dicen, la primera ley de Newton dice que si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza o la fuerza neta es cero, el cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. La segunda ley de Newton dice que si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo no es cero, el cuerpo se acelera. El cuerpo adquiere una aceleración, que esa aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta, o sea, mucha fuerza neta, mucha aceleración, patada muy fuerte a la pelota, mucha aceleración, patada con poca fuerza, poca aceleración, y es inversamente proporcional a la aceleración del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pateo una pelota liviana se acelera mucho, si yo pateo una pelota de hormigón casi ni se acelera. O sea, mucha masa significa menor aceleración con la misma fuerza.
Y la tercera ley de Newton, que habrán escuchado, es el principio de acción y reacción. La tercera ley de Newton dice, yo le aplico una fuerza a un cuerpo, este cuerpo reacciona con una fuerza igual y opuesta a la que yo le apliqué. ¿Sí? Esas son las tres leyes de Newton, que sería un tema que tendrían que haber visto en la física de tercera. Bien, cuando el muchacho levanta la pesa, le está ejerciendo una fuerza. ¿Quiénes son los que interactúan? El hombre, el pesista y la pesa. Siempre, fíjense que en todos los ejemplos hay una fuerza que interactúa entre dos cuerpos. ¿Sí? Siempre hay dos cuerpos interactuando. Nunca van a encontrar fuerzas aisladas de la naturaleza. Siempre las fuerzas van a estar de a pares y van a ver siempre, cada fuerza siempre va a tener un par de acción y reacción. ¿Sí? Bien, dicho esto, continuemos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? La fuerza puede provocar dos cosas. ¿Qué les parece que podría provocar la fuerza a un cuerpo? ¿Qué le provoca la fuerza a un cuerpo? Deformarse. Muy bien, deformarse. ¿Sí? Deformarse. Yo, por ejemplo, tomo una bandita elástica y le aplico dos fuerzas iguales y opuestas, ¿sí? Así, ¿qué le estoy haciendo? Le estoy aplicando fuerzas iguales y opuestas. ¿Y qué le pasa a la bandita elástica? ¿Se mueve o se deforma? Se deforma, no es un Se movimiento. deforma. Se deforma. Ahora, si yo al mouse que tengo arriba de la mesa lo empujo, ¿el mouse se deforma o adquiere un movimiento? Adquiere un movimiento. Adquiere un movimiento. O sea, quiere decir que la fuerza puede provocar movimiento, puede provocar deformación. ¿Cuáles les parece que nos van a interesar a nosotros en este curso? ¿Las fuerzas que provocan deformación o las fuerzas que provocan movimiento? La que provoca movimiento. No precisamente, porque a nosotros estamos en la parte estructural. Entonces nosotros lo que nos va a interesar es las deformaciones y el equilibrio, no los cuerpos en movimiento. ¿Sí? Nosotros no estamos estudiando física, estamos estudiando estructuras. Bien, dicho eso, es que nos interesa la parte de la física que produce las deformaciones, la fuerza cuando produce deformaciones. Piensan ustedes que las estructuras se deforman, aunque yo no me dé cuenta, me parezca que no, las estructuras tienen deformaciones. Lo que pasa es que son tan pequeñas las deformaciones que tienen una estructura que a la vista no se aprecian. ¿Sí? Pero si yo, por ejemplo, en el aula de la escuela pudiera medir sin alumnos en el primer piso cuánto es la posición de la viga y suben al primer piso 50 alumnos, podría apreciar en milésima de milímetro a lo mejor la deformación que tiene la viga. ¿Sí? Lo que pasa es que tengo que tener un instrumento de medición muy preciso, porque si yo estoy mirando la viga ni cuenta me doy. Pero que yo no me dé cuenta o que yo no lo aprecie, no quiere decir que no haya deformación en esa viga. Bien. Las fuerzas, al igual que otras magnitudes, son vectoriales. Para ello, ¿dieron a magnitudes escalares y vectoriales? Sí. Bien, a ver, ¿qué concepto tiene usted de magnitud escalar y vectorial? ¿Qué diferencia existe entre una escalar y una vectorial? A ver si esto ya lo tenemos bien sabido. Yo voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Yo estoy en la escuela. Vamos a suponer que hubiera clases normales. Le digo a un alumno, me trae una botella con 1 litro de Coca-Cola. Bien. En este caso estoy hablando de 1 litro. 1 litro, bueno, de Coca-Cola, de lo que fuera. De una magnitud que es un volumen. El volumen es 1 litro. Entonces el alumno va al bar de Guillermo y me trae una botella de 1 litro. Cuando yo me hablo de esa magnitud litro,
litro, volumen, podré decir un litro, podré decir 1000 centímetros cúbicos, podré decir 1000 mililitros, podré decir un decímetro cúbico, podré dar la unidad, distintas unidades. Pero el volumen queda perfectamente definido con dando solamente el volumen, la magnitud del volumen, ¿sí? Bien, ahora si yo les digo a uno de ustedes, tome este paquete y llévelo a 1000 metros de acá de la escuela, ¿ustedes qué harían? ¿Qué me preguntarían a mí? Si yo les digo, este paquete, ¿sí? Este sobre, llévenlo, desplácenlo 1000 metros de la escuela. ¿Ustedes podrían hacer lo que yo les estoy diciendo? ¿Ustedes tendrían certeza de a dónde llevar ese sobre? No. Nos tenés que decir para el sur, oeste o norte. Bien. Entonces, cuando yo hablé del litro, del volumen, era suficiente con decir un litro. Cuando dije desplazamiento 1000 metros, no fue suficiente. Y como dice el compañero, le tengo que dar la dirección y el sentido. Tengo que decir, mirá, salí por la calle Corrientes, caminando por calle Corrientes, la dirección es la calle Corrientes, y camina para el lado de Pellegrini, ¿sí? Camina por la calle Corrientes y llegate hasta tal calle, hasta Pasco, ¿sí? Entonces yo le estoy dando la dirección calle Corrientes y cuando yo salgo a de la escuela por calle Corrientes, puedo ir para Córdoba o puedo ir para San Lorenzo. La dirección Corrientes tiene dos sentidos. Yo puedo caminar al río o a Pellegrini. Entonces no alcanza con decirle, caminá, lleva este paquete 1000 metros, sino que además debería decirle si para San Lorenzo o para Córdoba. Bueno, le digo para Córdoba. Le doy la dirección y sentido. Entonces él, con un dispositivo en la mano que mida los metros, bueno, cuando llega a los 1000 metros se detiene. Y ahí es donde tenía que llevar el sobre. Quiere decir que hay magnitudes como el desplazamiento que no alcanza con decir 1000 metros, que tengo que dar la dirección y el sentido. Por lo tanto, hay magnitudes que son vectoriales como el desplazamiento y otras son escalares como el volumen. Las que son escalares como el volumen, para nosotros son habituales y ya las conocemos, porque si yo tengo 2 litros de agua y 3 litros de agua, lo sumo, me da 5 litros de agua. ¿Por qué? Porque es un escalar y yo sé sumar, multiplicar, dividir, restar escalares. Toda mi escuela primaria me enseñaron con escalares. En cambio, las magnitudes que son vectoriales, como el desplazamiento, como la fuerza, como la velocidad, como la aceleración, ¿sí? Ese tipo de magnitudes no se van a sumar igual que los escalares. No se va a sumar 2 más 2. 2 más 2 puede ser 4, puede ser 0, puede ser 3. ¿Por qué? Porque tengo que aprender algo nuevo que no sé, que es sumar vectores. Cuando digo sumar, es sumar, restar. En este caso a nosotros es más simple, solamente sumar vectores. Bien, eso es una magnitud vectorial entonces. Tiene módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Yo digo, salgo de la calle Corrientes 668, me desplazo 1000 metros en la dirección de la calle Corrientes hacia, como dijo el compañero, hacia el sur. ¿Cuánto? 1000 metros. Entonces ahí dije, 1000 metros, dirección Corrientes, hacia el sur y salí de la calle de Corrientes 668. ¿Sí? Di módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Esas son las características que tiene el vector. Módulo, llamado también magnitud o valor de la fuerza. En este caso, el módulo de una fuerza sería, vamos a hablar sobre la pelota y la patada que yo le aplico a la pelota, la fuerza que le aplico a la pelota. Yo le digo, aplicar una patada de 10 newton. Bien, ¿qué es ese 10 newton? El módulo de la fuerza. Perfecto. Hacelo una patada que apunte hacia el medio del arco, ¿sí? ¿Qué dirección? Paralelo a la línea del costado. Bien, ¿con qué sentido? ¿Hacia qué arco? El arco de la izquierda. ¿Y dónde estoy aplicado yo? En el punto penal. Bien, entonces eso me da el módulo, la dirección, el sentido y el punto de aplicación.
¿sí? El módulo sería los 10 newton, los 20 kilogramos fuerza, las 2 toneladas, la unidad que ya vamos a ver de fuerza. La dirección es la recta en la cual se mueve. La calle Corrientes, paralela a la línea de cal, la que fuera. Norte-sur, sur-norte. Sentido es para un lado o para el otro. Para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Bien. Ahora nosotros vamos a tener que aprender cómo representar esa fuerza. Cómo hacer para poder expresar matemáticamente esa fuerza. Bueno, acá me faltó la I de unidades. Unidades. El módulo se va a referir a un sistema de unidades, ¿sí? Nosotros vamos a ver que el sistema de unidades se utilizan básicamente dos sistemas de unidades, aunque hay tres. Los sistemas que se utilizan son el sistema internacional o MKS, sistema internacional o MKS, que es el sistema, es este sistema que en Argentina se adopta como SIMELA, Sistema Métrico Legal Argentina, que el MKS significa metro, kilogramo y segundo, son las unidades fundamentales de ese sistema. El sistema técnico que usa el kilogramo fuerza como unidad fundamental, y el CGS que está en total desuso y no vamos a usar. O sea que nosotros vamos a utilizar estos dos. MKS o Sistema Internacional y técnico. Y para eso vamos a ver un cuadrito para más o menos entenderlo. Fíjense. En este sistema de unidades, en el MKS, las unidades fundamentales, la longitud, que se mide en metros. En el técnico igual, en metros. El tiempo en los 2 segundos. ¿Qué diferencia hay? Que en el sistema MKS la unidad fundamental es el kilogramo masa y en el sistema técnico la unidad fundamental es el kilogramo fuerza. ¿Sí? Esa es la diferencia. La fuerza se mide en el MKS en Newton y Newton es igual a kilo por metro sobre segundo cuadrado. Newton es una unidad derivada. Esa y esta son unidades derivadas, las que están entre corchetes. ¿Qué quiere decir que son derivadas? Que son unidades que dependen de las fundamentales. ¿Sí? Bien. Veamos ahora la clasificación de las fuerzas. ¿Cómo puedo clasificar yo los sistemas de fuerza y las fuerzas? Primero, la primera clasificación es cómo actúan. Las fuerzas pueden actuar en un punto, que son concentradas, una fuerza que actúa en un punto. Por ejemplo, si yo tengo dos caballetes y un tablón, y tengo una persona parada arriba del tablón, decimos que si bien la superficie de los pies no es un punto, considero que ese peso de la persona sobre el tablón a lo largo del tablón lo represento como si fuera una fuerza concentrada. Ahora, si yo sobre el tablón, así, ¿ven? Concentrada en ese punto. Si yo sobre el tablón pongo 3 hileras de bolsa de cemento a lo largo de todo el tablón, ya no puedo decir que la fuerza está distribuida en un punto, sino que la fuerza no está aplicada en un punto, sino que está distribuida en toda la superficie. En este caso, la distribución, en el caso de las bolsas, es uniformemente distribuido. En este caso, por ejemplo, el agua, vamos a pensar que acá tenemos agua hasta esta altura. Hasta esta altura acá. Bueno. Hasta esta altura tenemos agua. Pero, ¿por qué me hace una flecha? Ahí. Hasta ahí tenemos agua. Entonces el agua que está en este lado de esta presa está ejerciendo una presión, pero aumenta con la profundidad. Entonces el agua no está haciendo una carga concentrada, sino que está ejerciendo una carga distribuida sobre ese muro. ¿Sí? Entonces las cargas distribuidas pueden ser uniformemente distribuidas o variadas, como en este caso. La segunda clasificación, que es la que nos interesa más a nosotros, porque cada capítulo que veamos va a estar en función de esta clasificación, es que habla
las fuerzas cómo son según su dirección. Dice que las fuerzas pueden ser colineales, concurrentes, paralelas, cuplas o cualesquiera. Veamos ejemplos de cada una de ellas para entender. Fuerzas colineales. Bien, dos fuerzas son colineales si actúan sobre la misma recta de acción. ¿Sí? Dos fuerzas son colineales si tienen la misma dirección. ¿Sí? Si un cuerpo se mueve por calle Corrientes, dos autos se mueven por calle Corrientes, los dos tienen la misma dirección. ¿Sí? Dentro de las fuerzas colineales, los pueden ser que sean, como en este caso, el mismo sentido, F1 y F2 sean colineales con el mismo sentido, y F1 y F3 sean colineales con sentidos contrarios. En este caso, esta recta que yo estoy dibujando sería la dirección que están actuando esas fuerzas, ¿sí? La voy a dibujar más finita para que se vea mejor. Esta recta que yo dibujo ahí es la dirección que es la misma para las tres fuerzas. Esas tres fuerzas son colineales, ¿sí? De igual sentido o de sentido contrario. Entonces, primer clasificación, fuerzas colineales. ¿Cuáles son? Las que actúan sobre la misma recta. Segunda, concurrentes. Son aquellas cuya recta de acción se encuentran o se cortan en un punto común, llamado punto de concurrencia. Por ejemplo, esta. Ahí yo dibujé dos fuerzas, pero yo podría tener una tercera fuerza, una cuarta fuerza. Para que sea concurrente, la tercera tiene que estar ahí, la cuarta tiene que estar ahí, la quinta ahí, la sexta ahí. Todas esas fuerzas son concurrentes. ¿Por qué son concurrentes? Porque todas concurren al mismo punto. ¿Sí? O sea, concurrente no quiere decir que sean dos. Pueden ser tres o más. ¿Pueden ser así? Sí, estas también son concurrentes. Están más, F1 y F2 están más juntas que F3 y F4. Y pregunto, ¿esas son concurrentes? Esa que dibujé ahí, ¿son concurrentes o no? Ay, de nuevo, porque no se escucha bien. De nuevo, ¿No, sí. no se están tocando? Bien. No es concurrente. No son concurrentes. Bien, fíjense lo que dice acá. Son concurrentes. Son aquellas cuya recta de acción se encuentran o cortan en un punto. Si yo dibujo la recta de acción de estas dos, ¿se cortan en un punto? No. Sí. Se, Sí. se cortan en este punto. ¿Sí? Las rectas de acción. No necesariamente tienen que ser así para que sean concurrentes. Estos tres ejemplos son los tres concurrentes. En estos dos ejemplos justo coincidía el origen de cada fuerza con el origen de la otra. En este no, pero en este vemos que son concurrentes porque las rectas de acción de las fuerzas concurren al mismo punto. ¿Sí? Bien, muy bien. ¿Se entendió entonces cuando una fuerza como son concurrentes? ¿Cómo sería otra fuerza concurrente si yo dibujara acá? Y por ejemplo así, si yo pongo una ahí, si yo pongo una fuerza ahí, esa también es concurrente. Voy a dibujar otra acá. Ahí es concurrente. Si yo dibujo la fuerza así, ¿es concurrente esa con las anteriores? Sí. Sí. Voy a borrar este. Esta que dibuja acá, ¿es concurrente con esta? Con estas. ¿Estas tres son concurrentes? Estas tres. A ver, la voy a cambiar el color. Estas tres. ¿Son concurrentes? Sí. No. Sí, no, ¿y por qué? No, porque hay una que no está No tocando a cruzan la en el mismo punto. Vamos a suponer que esta fuera F7. A esta que yo le vamos a poner acá.
F7, ahí está, ¿sí? Esa es F7. F7 y F5 sí son concurrentes. Se cortan en este punto. ¿Sí? F5 y F6 son concurrentes en este punto. Y por acá serían concurrentes F7 y F6. ¿Cuántos puntos de concurrencia hay? ¿1 o 3? 3. 3. Entonces el sistema no es concurrente. Ahora, si ustedes me dicen F5 y F7 son concurrentes, sí. F7 y F6 son concurrentes, sí. F5 y F6 son concurrentes, sí. ¿Las 3 son concurrentes? No. ¿Se entendió? F5, F6 y F7 constituyen lo que se llama un sistema de fuerzas cualesquiera. ¿Qué sería un sistema de fuerzas cualesquiera? Cuando no concurren en el mismo punto. O cuando no son paralelas. Si no concurren ni son paralelas, se les llama fuerzas generales o cualesquiera. Esas 3 constituirían un sistema de fuerzas cualesquiera. Bien, sigamos. Fuerzas paralelas. ¿Cómo serán las fuerzas paralelas? Las direcciones, las rectas de acción donde actúa la fuerza. ¿Cómo serán? Por ejemplo, yo tengo F6. Voy a dibujar una fuerza y ustedes me dicen si la fuerza que dibujo es paralela a F6. ¿Es paralela a F6? No. No. ¿Y esta? Sí, Sí, eso es. Es paralela. ¿Importa que sea más grande? ¿O más chica? No. Son paralelas. Las paralelas no tienen por qué tener el mismo modo. Tienen que estar actuando en rectas paralelas, nada más. Perfecto. Entonces ya entendemos lo que es un sistema de fuerzas paralelas. Fíjense. F1 y F2 son paralelas. No. Acá abajo, chicos, ¿eh? Acá, Sí. acá. Estas acá. Sí. ¿Son paralelas? Bien, además de Sí, ser son paralelas, paralelas. ¿qué les parece hacia vista que tienen igual? que están yendo a la misma dirección. Las paralelas siempre tienen la misma dirección, ¿sí? Pero ¿qué más tienen además de la misma dirección? Sentido. El mismo sentido. ¿Cómo son los módulos de esas dos? A ojo, mirándolas ahí. ¿Cómo son los módulos? Igual. Iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta longitud así, así. ¿Ven el puntito rojo? ¿Se ve? ¿Que se mueve? Sí. Es igual que esta longitud así. ¿Sí? Entonces podemos decir que esas son dos fuerzas paralelas, que obviamente como son paralelas tienen la misma dirección, son paralelas y de mismo sentido y de mismo módulo. ¿Sí? Bien, ¿y esta? ¿Y esta? ¿Cómo son? ¿Son paralelas? Sí. Sí. ¿Tienen el mismo módulo? También. Sí. ¿Tienen el mismo sentido? No, No. No, No. sentido contrario. ¿Sí? Bien. Las paralelas, chicos, no tienen por qué ser dos. Las paralelas pueden ser más de dos. Por ejemplo, yo podría dibujar otra acá, ahí, otra acá, y estas 4 son paralelas. Las paralelas no son dos, son n fuerzas. ¿Qué condición tienen? Que actúan en rectas paralelas. Bien. Hay un ejemplo muy particular y muy útil para la estática que se llama par de fuerza o cuplas. Un par o una cupla. ¿Qué es un par o una cupla? Son dos fuerzas paralelas, un par, dos. Fuerzas paralelas del mismo módulo, pero sentido contrario. Fíjense, las dibujo acá. Esas dos tienen el mismo módulo, vamos a suponer que el módulo son 10 newton, las dos de 10 newton son paralelas, pero una va para arriba a la izquierda y otra va para abajo a la derecha. ¿Sí? Bien, entonces,
No, dije mal. Una va para arriba a la derecha y otra va para abajo a la izquierda. Ahí. ¿Qué sucede con estas dos fuerzas? Si yo calculo la resultante. A ver, vamos a ver acá atrás, en esta. En este caso, para que se entienda mejor. En este caso, si F1 vale 10 newton y F2 vale 10 newton, los módulos de F1 y F2 son de 10 newton. La resultante, ¿cuánto valdrá? ¿Cuánto valdrá el módulo de la resultante? Donde entiendo a la resultante como la suma de F1 más F2. Después lo voy a ampliar este concepto. Pero digo, si yo sumo F1 y F2, ¿cuánto me daría? Si vale F1 10 newton y F2 10 newton. ¿Qué les parece a ustedes? 20 newtons. 20 newton. En este caso, la resultante la voy a dibujar en rojo, va a ser de 20. Ahí. No, perdón. Así. Ahí. ¿Sí? 20 newton con la misma dirección y sentido. Ahora, les pregunto en este caso. En el caso que estamos viendo recién. Ahí. ¿Cuánto valdrá la resultante ahí? Si tengo 10 newton para allá y 10 newton para acá, ¿cuánto vale la resultante? 0 newton. 0 newton. Entonces yo digo, bueno, este es un caso donde la resultante es 0. ¿Sí? ¿Qué me quería decir? Estaría en equilibrio. Ahí está. Entonces uno dice, bueno, si la resultante es 0, uno tendería a pensar que está en equilibrio. Imagínense, chicos, que ustedes están mirando un cuerpo desde arriba, que el cuerpo tiene esta forma, ahí, ¿sí? Ese cuerpo tiene esa forma, y ustedes, alguien le está aplicando una fuerza para allá y otra fuerza para acá. ¿Qué le pasaría al cuerpo? Estaría girando. Estaría girando. Perfecto. Estaría Entonces, balanceando. estaría en rotación. Imagínense que usted la rueda de la bicicleta la levanta. ¿Vieron? Doy vuelta a la bicicleta, pongo el asiento en el piso y la levanto. La rueda de adelante. Si yo le aplico una fuerza para allá y otra, así, dos fuerzas así. ¿Qué le pasa a la rueda? ¿Qué le pasa? ¿Qué movimiento va a tener la rueda? Empieza a rodar. Va a empezar a rotar alrededor de su eje. ¿Sí? Si yo la fuerza la apliqué en sentido horario, la rueda gira en sentido horario. Si yo la fuerza la aplico en sentido antihorario, la rueda gira en sentido antihorario. ¿Sí? Quiere decir que una cupla, a pesar de que la resultante sea 0, el cuerpo no está en equilibrio porque está en rotación. Por lo tanto, acá una conclusión que nosotros sacamos es que en nuestro edificio nunca tienen que haber cuplas, porque eso haría rotar al cuerpo y producir la rotura. Entonces, el equilibrio no es solamente que la resultante sea 0, sino que no haya una cupla como esta. ¿Sí? Su característica es que dichas fuerzas tienen resultante nula y actuando sobre un cuerpo producen al mismo un giro continuo, una rotación. Después vamos a ver cómo hago para equilibrar a esa cupla. Por ahora defino lo que es la cupla. Bien, fuerzas cualesquiera. Ya dijimos lo que eran las fuerzas. Estas tres, ¿se acuerdan que dijimos lo que eran cualesquiera? Dos concurrentes y una no, dos paralelas y una no, constituyen un sistema de fuerzas concurrentes. Dos fuerzas, ¿pueden ser concurrentes? Dos fuerzas, ¿pueden ser concurrentes? Concurrentes, dos, ¿pueden ser? ¿Dimos que sí o que no? Sí. Sí, ¿pueden ser colineales dos fuerzas? Sí. Sí. ¿Pueden ser paralelas dos fuerzas? Sí. Bien. Sí. ¿Puede ser cualesquiera dos fuerzas? Dos fuerzas, pueden ser cualesquiera. Puede ser que no sean ni paralelas, ni colineales, ni concurrentes. Dos fuerzas. Sí. ¿Hay otra opción que no sea ninguna de ellas? ¿Hay? Dos fuerzas, así. El lápiz y la binomio. O son paralelas, o son colineales, o son concurrentes. Tiene que ser una de esas tres. Dos fuerzas, no hay otra posibilidad. O se cortan en un punto, o son paralelas, o son colineales. Para que el sistema sea de fuerzas cualesquiera, tiene que haber tres fuerzas por lo menos. O sea, cuando hay tres fuerzas que no son ni las tres paralelas ni las tres concurrentes, el sistema se dice que es un sistema de fuerzas cualesquiera.
Bueno, el objetivo de la estática es llegar a determinar y a entender las condiciones de equilibrio del sistema de fuerzas cualesquiera, que es el sistema de fuerzas más general que abarca a todos los otros. ¿Sí? Cuando yo termine el curso de estática, la parte de estática va a ser cuando termine de resolver sistema de fuerzas cualesquiera y equilibrio del sistema de fuerzas cualesquiera, y entienda cuando un sistema de fuerzas cualesquiera está en equilibrio. Ese es el objetivo de esta etapa de la materia. Bien. Veamos ahora esto que dijimos antes. Las fuerzas eran magnitudes que se representan con un vector representativo, son vectoriales, se representan con un vector. No digamos nunca que la fuerza es un vector. La fuerza no es un vector, la fuerza es una medida de la interacción entre dos cuerpos. Pero yo lo voy a representar, lo voy a describir con un vector. ¿Sí? Bien, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Bien. Veamos qué dice aquí. Toda magnitud vectorial puede representarse gráficamente mediante un segmento de recta que llamamos vector representativo. Nosotros lo vamos a representar por un segmento. El segmento va a representar a ese vector. El segmento no es el vector, lo representa. Cuya longitud, la longitud va a tener 3 centímetros, 4, 5. ¿Cuánto va a tener de largo? Bueno, va a estar relacionado con una escala que nosotros utilicemos para representarlo. Esa escala me va a representar el módulo del vector. ¿Sí? Ese vector va a estar aplicado sobre una recta. La recta va a determinar, ¿qué cosa? La dirección del vector. Y ese segmento va a tener una flechita. ¿La flechita qué representaría de las características del vector? El sentido. El sentido. Acá también dice que se puede representar el vector poniendo AB. Si yo pongo un vector AB con flechita arriba, lo que me está diciendo es que empieza en A y termina en B. Siempre la primera letra es el origen y la última letra es el extremo. O sea que acá yo podría poner la A acá, como es una letra, como es un punto, es una letra mayúscula, y la B acá, ¿sí? O sea que la fuerza F1 podría ser AB con flechita arriba. Y fíjense ustedes que yo puse F1, por poner un 1, 2, 3, que fuera, y le puse una flechita. ¿Qué representa esa flechita que está arriba del F1? ¿Qué representa esta flechita que está acá? ¿Por qué le puse la flechita? ¿Dónde se aplica la fuerza? Porque me indica, la flecha me indica que es un vector. La flecha me está indicando que no es un número, sino que es un vector. Entonces, cuando yo veo que dice, por ejemplo, volumen, dice VOL igual 2 metros cúbicos, no le pongo flechita. ¿Por qué? Porque no es un vector, porque es un escalar. ¿Sí? Entonces, si es un escalar, no le pongo flechita. Si es el módulo, tampoco le pongo flechita. Si yo digo F10 Newton, ¿qué estoy refiriéndome? Al módulo de la fuerza, no a la fuerza. Pero si yo hablo de una fuerza, yo siempre digo lo siguiente. Si yo al alumno Damián Leis le pregunto, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo es su apellido? ¿Y en qué ciudad vive? Él no me tiene que decir Damián. Él me dice Damián, y no está mal lo que yo le estoy preguntando, pero está completo lo que le estoy preguntando. Si yo le pregunto nombre, apellido y ciudad donde vive, no está completo. No está completo. Bien, me está dando una de las 3 características. Bueno, si yo le digo a usted, ¿cómo es la fuerza? Usted dice, la fuerza tiene 10 newton. ¿Está completa esa fuerza? ¿O 10 newton es el módulo? Si yo le pregunto el módulo de la fuerza, sí, 10 newton. Pero si yo le digo la fuerza, me va a tener que decir Damián Leis de Rosario. Bueno, me va a tener que decir la fuerza tiene tanto de módulo, tanto de dirección, tanto de sentido. Esas 3 por lo menos me va a tener que decir. Bien. Entonces cuando hay flechita tengo que dar las 3. Si no tiene flechita es el módulo solamente. Bien. Estas líneas azul finita es la dirección de ese vector.
O sea que este es un vector horizontal. ¿Y el sentido para dónde va? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Cuál es el sentido de ese vector? Derecha. Derecha, que me lo indica estas flechitas. ¿Sí? Que la flechita podría haber estado también por el medio, no hace falta que esté en la punta. Muy bien, perfecto. Entonces ya sé que cómo voy a representar el vector. Con un segmento, ¿sí? Con un segmento que empieza acá y termina acá. Que a ese punto le puedo llamar A, origen del vector. Acá, este punto es A, es el origen del vector. Y este punto es el punto B, que es el extremo del vector. Bien, entonces ya sabemos que el vector tiene un origen, un extremo, un módulo, una dirección dada por la recta y un sentido dado por la flechita. Muy bien. ¿Cómo lo voy a representar? En escala. ¿Qué es una escala? Ustedes que se la pasan dibujando planos de arquitectura y usan escalas para dibujar. ¿Qué es una escala? Si está en centímetros, metros o milímetros. No, eso no es la escala. ¿Vos por qué cuando Para cuando Del Brío te dice dibujame esta planta o te dicen escala 1 en 100? ¿Qué significa eso? ¿Qué te dice escala 1 en 100? ¿Cuántas veces está reducido? Exactamente. ¿Qué es 1 en 100? ¿100 qué? ¿1 en qué? ¿1 qué es y 100 qué es? ¿Ustedes tienen a Del Brío? ¿A Miguel lo tienen? ¿En la materia de dibujo o no? Sí. Bien. Cuando uno dice escala 1 en 100, digo que como yo no tengo una hoja, por ejemplo, si yo vivo en Rosario y mi lote tiene 8,66 por 25, yo tengo un papel de 8,66 metros por 25 metros para dibujar la casa y tengo un lápiz de grueso de punta tan gruesa para poder dibujarlo y un tablero para poder dibujarlo. Obvio que no. Entonces, ¿qué hago? Una escala. Una escala en este caso es de reducción. La escala 1 en 100, 1 en 100 es una relación. ¿Qué relaciona qué cosa? Relaciona que 100 centímetros de mi casa lo represento con 1 centímetro en el papel. Es una escala, es la relación entre la magnitud real, 100 centímetros, y la magnitud con la cual yo represento esa magnitud real, 1 centímetro. Y las escalas siempre son 1 en 100, 1 en 50, 1 en 20, 1 en 10, 1 en 200, 1 en 500. Siempre 1 tanto. Nunca voy a usar una escala que sea 2 en 100. No, la escala es siempre 1 tanto. Si no me hago lío. Bien, esa es la escala de dibujo. Es la relación entre lo que tiene y lo que yo lo dibujo. Lo mismo es entre la relación para la escala de fuerza. Esta no es una escala de dibujo, es una escala de fuerza. Entonces, ¿qué es la escala? Es una relación, es una división. ¿Entre qué y qué? Entre la magnitud real que tiene la fuerza y su representación gráfica. Cuando yo digo escala de fuerza, 10 newton, 1 centímetro, digo 10 newton, 1 centímetro, siempre 1 centímetro. Arriba lo que quiero, pero 1 centímetro siempre. Como dijimos antes, 1 en 100, 1 en 20, siempre 1. Cuando yo digo escala 10 newton, 1 centímetro, lo que estoy diciendo es que si la fuerza tiene 10 newton de módulo, yo la dibujo de 1 centímetro. Si la fuerza tiene 20 newton, yo la dibujo de 2 centímetros. Si la fuerza tiene 30 newton, yo la dibujo de 3 centímetros. ¿Se dan cuenta de eso? Bien, entonces eso es la escala. ¿Qué es la escala? La relación. La relación entre qué y qué. Entre la fuerza y la longitud con que la represento. La longitud del vector, siempre va a ser 1 centímetro. Siempre va a ser 1 centímetro acá abajo. Y acá voy a poner la magnitud que yo considere adecuada. ¿Por qué adecuada? Y porque a lo mejor no es adecuada lo que pongo.
¿Por cuándo no es adecuada? Y cuando se me sale de la hoja o cuando me queda tan chiquito que no alcanzo a medirlo y cometo mucho error. Entonces hay escalas adecuadas y hay escalas que no son adecuadas. Yo tengo que buscar una escala adecuada. Puede ser que me equivoque y lo tenga que hacer de nuevo porque elegí una que no es adecuada. Bien. Si representamos gráficamente una fuerza por un segmento de recta, significa que la unidad de longitud de dicho segmento equivale a un determinado número de fuerzas de la unidad. O sea, si yo tengo una escala acá la voy a anotar, una escala ahí, ahí se va acá, acá, una escala que son 20 newton, un centímetro. ¿Qué quiere decir? Que un centímetro, ¿cuántos newton son? ¿A cuántos newton equivale? No es que son, sino a cuántos sería en el dibujo un centímetro. ¿Qué representaría en el dibujo un newton, un centímetro? Una magnitud de 20 de newton. De 20 newton. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver un ejemplo. Representar una fuerza de 600 newton. Vamos a suponer que la fuerza no importa si horizontal, vertical, todavía no llegamos a eso. Pero queremos ver de cuánto la vamos a representar. ¿Qué escala les parece que podrían utilizar para una fuerza de 100 newton? De 600 newton, perdón. Uno, 100. Tienen uno. 100 newton en un centímetro. ¿Sí? Escala de fuerza, 100 newton, un centímetro. Yo lo puse así, pero sería como lo dibujé antes, ¿no? En realidad esto sería así, chicos. 100 newton acá y acá abajo un centímetro. Así se tendría que hacer y tendría que agregarle una línea acá. Aquí es. Ahí está. Y una línea acá. Y acá poner escala de fuerza igual a esto, así. Esto que está escrito así, esto que está escrito acá así, se debería escribir así, ¿no es cierto? Bien, pasa que yo lo escribí así en la compu. ¿Cuánto vale la longitud del vector representativo? ¿Cuánto va a valer la longitud que yo lo voy a representar? Si 100 newton es un centímetro, yo tengo que representar una fuerza de 600 newton. ¿6 centímetros? 6 centímetros. Bien, 6 centímetros. Si ustedes se fijan, de esta ecuación, escala de fuerza, fuerza sobre longitud, si yo de esta ecuación acá, despejo longitud, ¿cómo me queda esta ecuación si yo despejo longitud? ¿A qué es igual? Longitud pasa multiplicando para allá y escala de fuerza pasa dividiendo, ¿sí? Entonces esa ecuación a mí me queda así. Longitud, fuerza sobre escala. Entonces pongo 600 newton y lo divido la escala. Yo la fuerza la divido la escala y se dan cuenta ustedes acá que ¿qué pasa con este newton y este newton? Se anulan. ¿Y en qué me da el resultado? En centímetros. Quiere decir que esa fuerza de 600 newton la tengo que representar con una longitud de ¿cuántos centímetros? De 6 centímetros. ¿Está bien que yo diga que la fuerza vale 6 centímetros? ¿Está bien que yo diga que la fuerza vale 6 centímetros? No, ¿por qué? ¿Cuánto vale la fuerza? La fuerza vale 600 newton. ¿Y qué sería 6 centímetros? Su longitud. La longitud del... está muy bien lo que vos decís, pero para completarlo, sería la longitud del vector representativo en escala 100 newton un centímetro. Sería la longitud de ese vector en esa escala que yo opté. Si el compañero Diego hizo una escala de 200 newton sobre centímetro, ¿cuánto le hubiera dado la longitud? 3. 3 centímetros. ¿Sí? O sea que la
que la fuerza no vale ni 6 centímetros ni 3 centímetros. La fuerza vale 600 newton. Según la escala, va a tener un vector representativo. ¿Sí? Algunas escalas serán adecuadas, otras serán inadecuadas. Bueno, tendremos que tratar de buscar las adecuadas. Muy bien. Ya sé, o por lo menos ya dimos, cómo voy a representar el largo del vector. El módulo del vector, ¿cómo lo represento? Con la escala. Ahora quiero dibujar el vector, pero completo. Para eso necesito algo que se llama ángulo de referencia. ¿Qué es el ángulo de referencia? Un ángulo para que yo represente la fuerza en los sistemas ortogonales X, Y, en el sistema cartesiano. Entonces, ¿cómo voy a medir una fuerza para que sea única? Muy bien, fíjense lo que dice aquí. El ángulo de referencia de una fuerza es aquel que nos determina al mismo tiempo su dirección y sentido. Eso después lo voy a explicar. ¿Por qué dice que el ángulo da dirección y sentido al mismo tiempo? En este curso de estructuras llamamos con beta, con la letra griega beta, al ángulo de cada fuerza, al ángulo de referencia de cada fuerza. O sea que la fuerza F1 va a tener un beta 1, la fuerza F2 un beta 2. Y llamamos con la letra griega phi cuando se habla del ángulo de la resultante. Para que no se confundan los ángulos de la fuerza con el ángulo de la resultante, le vamos a llamar phi al ángulo de la resultante. El ángulo de referencia se mide en un sistema de ejes ortogonales XY. En sentido antihorario, ¿ustedes saben de esto del sentido horario y el sentido antihorario? ¿Saben qué significa que algo gira en sentido horario o que gira en sentido antihorario? Que gira con las manejillas del reloj. Exactamente. Sentido horario es que avanza de acuerdo a cómo avanza la aguja del reloj. Sentido antihorario es que avanza en sentido contrario a la aguja del reloj. Esta que está acá, ¿cómo está girando? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? Antihorario, ¿no es cierto? Bien, ese es antihorario. Bien. Horario, la flechita, ¿dónde estaría en el horario? Estaría acá, ahí. Ahí estaría la flechita, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense, sentido antihorario positivo. Positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a dibujar los ejes X e Y. X e Y. Si mi ángulo es 0, mi fuerza va a ser así. Vamos a agrandar el espesor. Mi fuerza va a ser así. Empiezo a medir desde 0. ¿Sí? Ahí. Este es 0. Si mi ángulo es 90, antihorario, 90 es ese ángulo. 90 estaría acá. Este ángulo así, lo marco así, miren. Lo marco ahí. Ahí 90. ¿Sí? Bien. ¿Cómo sería si fuera 180? ¿Cómo sería 180? Contrario a la primera fuerza. Exactamente, así. Así 180. ¿Cómo sería 270? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. Para abajo. Así. ¿Estamos? Bien. Otra cuestión. Si yo tengo esta fuerza roja y ahora tengo una verde, ¿la roja y la verde tienen la misma dirección? Sí, no y por qué. La verde y la roja tienen la misma dirección. Sí. Sí. Porque la dirección, ¿cuál es? La de la roja y la verde. ¿Cuál es la dirección que tienen? ¿Qué eje es? El SX. El eje X. ¿Tienen el mismo sentido? No. 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 ¿La roja cuánto sería? ¿Cómo sería el sentido de la roja? ¿Hacia dónde apunta la roja? ¿Hacia qué? ¿Hacia dónde? ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha. ¿Y la verde? Hacia la Hacia izquierda. la Hacia la izquierda. izquierda. Bien. Quiere decir que la roja y la verde
No son la misma fuerza. Son las fuerzas que tienen la misma dirección, pero sentido contrario. ¿Cuánto sería el ángulo de la roja? El ángulo beta de la roja de acuerdo a lo que dijimos recién. ¿Cómo, profe? ¿Cuánto valdría el ángulo de beta, el ángulo de referencia de la roja? ¿Cuánto sería? De acuerdo a lo que dijimos antes, 0 grados. ¿Y cuánto sería el de la verde? 180. 180. O sea que la roja tiene un ángulo de 0 y la verde tiene un ángulo de 180. Cuando yo digo que la roja tiene un ángulo de 0, estoy diciendo que es horizontal y además que apunta hacia la derecha. Cuando yo digo 180, también digo que es horizontal, pero que apunta hacia la izquierda. Quiere decir que beta, como dice acá, me da al mismo tiempo la dirección y sentido. Beta no me da la dirección solamente, me da la dirección y el sentido simultáneamente. O sea que yo dando F10 Newton y beta 0 grados, ya hay una sola fuerza que cumple con esa condición, que sería la roja. No hay dos, hay una única que cumple esa condición. Entonces nosotros cada vez que tengamos que dar una fuerza, vamos a decir, la fuerza tiene 10 Newton, o 30 Newton, o 50 Newton, y el ángulo es 0, 20, 40, 80, 150, 300, hasta 360, que es toda la vuelta. Fíjense cómo voy a medir el ángulo y con esto lo van a entender mejor. Fíjense. ¿Lo ven? Ahí ustedes tienen el semicírculo que vamos a necesitar nosotros de 0 a 360 grados. Entonces a mí me dicen dibujar una fuerza de 55 grados. ¿Cómo la dibujo? Ahí, ¿está bien? ¿Esa fuerza cuánto forma? 55 grados. Dibujar, a ver, dígame usted una fuerza, yo la dibujo. Dígame un ángulo, a ver. 230. 230. Entonces yo me paro ahí, busco con el semicírculo ahí, con este caso un transportador, ahí. ¿Sí? 330. Vengo acá. Y te mando. 110. Ahí. ¿Cómo dibujaría yo ese ángulo si tuviera que dibujarlo así? Este ángulo es ahí. Así. Ese es beta 1. Este así hasta acá es beta 2. Este así hasta acá es beta 3. Y este así hasta acá es beta 4. Este está en el primer cuadrante, este está en el segundo cuadrante, este está en el tercero y este está en el cuarto. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Fíjense que el sentido de los cuadrantes es de acuerdo al sentido antihorario, que es el positivo que nosotros utilizamos. Bien. ¿Se entendió entonces cómo dibujo yo? Yo tengo que tener mentalmente que el eje X es 0, este es 90, este es 180 y este es 270. Y que cuando dio toda la vuelta llegó a 360 de nuevo. Entonces eso me permite dibujar cualquier fuerza, siguiendo este criterio. ¿Estamos? Voy a dibujar otra para esto. Sí. Por ejemplo, fíjense, si yo dibujo un azul a 40 grados. 40 grados. Entonces me paro acá y digo 40 grados. Ahí. Y ahora me dice, dibuje la opuesta a esa. ¿Qué ángulo dibujarían para dibujar una que sea opuesta a esa? Voy a dibujar la roja. 220. 220, a ver. 20. 220, ¿está? Acá. 220, lo voy a hacer acá para que se vea. Ahí. ¿Estamos de acuerdo que esa es opuesta a esta? ¿Qué ángulo quedó formado acá? ¿Qué ángulo quedó formado así? ¿Cuánto es ese ángulo?
180. 180. 180. Quiere decir que la fuerza opuesta siempre le sumo 180. 0, 180. 90, 270. 40, 220. Siempre le sumo 180 grados. Y me da la opuesta. Bueno.